Bueno, hoy vamos a hacer clases de ejercicios de física electivo. Son principalmente ejercicios de una prueba de una PSU del 2017 con los contenidos de este año. La idea es que vamos a mirar el ejercicio, vamos a dar un par de minutos para que ustedes lo piensen, saquen sus conclusiones y después los vamos a resolver todos juntos, ¿ya? Así que empecemos. Ya. El primer ejercicio es de ondas, ¿ya? Estas principalmente son ondas mecánicas y es una pregunta general. Dice que si una onda se genera en un medio homogéneo, cuando hablamos de un medio homogéneo, quiere decir que es un medio que no tiene fases separadas. Sí, no, sí, sí lo recuerdo. La próxima clase nos toca ondas, pero igual tenemos que, yo me imagino que ustedes en el colegio o en los conocimientos y en los estudios ya deben tener alguna base de ondas. ¿Lo han visto en el colegio? Ya, para que por lo menos hagamos una pincelada y empecemos a familiarizarlos con los conceptos de ondas. Ondas no es difícil, pero hay que tener claridad de los elementos básicos, ¿ya? Así que vamos a empezar. Una onda se genera en un medio homogéneo, que es un medio que no tiene diferentes fases, sino que es, ¿cómo se llama esto? Bueno, a diferencia de un heterogéneo que tiene diferentes tipos de fase en su medio. ¿Ya? Entonces dice que una onda se genera en un medio homogéneo y es correcto afirmar que sí, por cambios en la fuente, esta onda aumenta y ahí salen varias alternativas. Vamos a dar unos 4 minutos y la revisamos, ¿les parece? Este es muy conceptual, así que después que la piensen, díganme la alternativa que más les acomode y la resolvemos juntos. Yo les voy a poner acá una ayuda relacionada con longitud de onda. Longitud de onda por la frecuencia de mi. Ya, tenemos la primera que es la. Belén nos dice que ella va por la B. Dos más y estamos listos. Listas.
¿Qué dice Juan? ¿Por cuál va? Ya. Bueno, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque esto es una relación matemática. Nosotros sabemos que la velocidad, la rapidez de onda medio, lo voy a poner así abreviado, antes. Porque esta onda, por ejemplo, vamos a pensar en la onda del sonido. Vamos a pensar que la onda del sonido va a atravesar, por ejemplo, una cubeta de agua, donde esta agua está completamente mezclada y no tiene variaciones de fase. Entonces, su rapidez de onda va a ser constante a lo largo de todo su trayecto en esta cubeta. Entonces ya tenemos un punto que es la rapidez constante. Ya. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Una relación matemática. Y como esta relación que hay es una relación directa, si una aumenta, la otra inmediatamente tiene que disminuir, porque es la única forma de mantener la proporcionalidad. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra rapidez es de 10 metros por segundo, eso nos obliga que, por ejemplo, si nosotros tenemos una longitud de onda de 10, si nosotros tenemos una longitud, una frecuencia, por ejemplo, una longitud de onda, perdón, de 2, sí o sí nuestra frecuencia tiene que ser 5. Y así sucesivamente según los múltiplos. ¿Por qué esto? Porque es la única forma de mantener la proporcionalidad. Entonces acá matemáticamente podemos ver que si yo aumento de 1 a 2, inmediatamente mi frecuencia va a disminuir. Lo mismo que si lo hago con la frecuencia. Si invertimos los números y decimos la lambda es 10 y la frecuencia es 1 o aumento, inmediatamente mi longitud de onda tiene que disminuir para mantener nuestra constante. ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es la B. Vayan diciéndome cómo van, ¿ya? Ya, súper. Vamos por la siguiente. Ya. Este es de electromagnetismo, dice, dos ondas electromagnéticas de longitud de onda lambda sub p y lambda sub q viajan desde un medio 1 de índice de refracción n1 a un medio 2 de índice de refracción n2, ¿ya? Son dos medios diferentes. Considerando que los índices de refracción no dependen de la frecuencia de la onda, es siempre correcto afirmar que, y ahí tenemos tres escenarios diferentes, selección, bueno, puede ser uno, selección múltiple. Vamos a dar a esta unos minutitos y la revisamos todos y todas. Aquí les voy a dejar una ayuda donde C la rapidez de la luz en el vacío, siempre es importante. C es la forma constante de que se transmite la luz en el vacío. N corresponde al índice de refracción según el medio en que esté. Y V es la rapidez en la que está la onda en cualquier medio. ¿Ya?
Bueno, no importa. Si están complicados, la resolvemos entre todos, ¿ya? ¿Qué me dicen qué me dice Juan y Cata? Ya, expliquemos entonces. Ya, súper, vamos. Ya, ondas electromagnéticas. Estamos hablando de la luz, ¿ya? Porque en el caso de ondas mecánicas son las ondas sonoras. En el caso de la onda electromagnética son ondas que tienen una propagación en el vacío, ¿ya? Tenemos dos ondas electromagnéticas que tienen dos longitudes de onda diferentes. Acordémonos que la longitud de onda, tenemos, vamos a decir que esta es la onda 1 y esta es la onda 2. Ya. Estas ondas viajan desde un medio 1 de índice de refracción N1 a un... Vamos acá a poner que esta es la onda 2. Y esta onda vamos a hacer aquí que nos podamos entender cómo va la cosa. Este es el medio 1, y este es el medio 1 y la onda 2. Y como son ondas diferentes que tienen diferentes longitudes de onda y a la vez dice que viajan desde un medio 1 de índice de refracción N1, este medio tiene de característica de refracción N1, ¿ya? Porque estamos pasando de un medio a otro y tiene un índice de refracción N2, ¿ya? Vamos a anotar como todo lo que nos puede ayudar a resolver esto. Dice, considerando que los índices de refracción no dependen de la frecuencia de la onda, es siempre correcto afirmar que, ya, ¿se acuerdan lo que era índice de refracción? Díganme nomás, sin vergüenza, si no se acuerdan, para que podamos ir explicando esto y lo podamos ir entendiendo, ¿ya? Ya, yo necesito que me digan si entienden de lo que estamos hablando o no entienden de lo que estamos hablando, como a modo de concepto. Ya, ok. Estamos en las ondas electromagnéticas, ¿ya? Sí, tal cual. Es cuando se refracta una onda cambiar de medio. Y es tal como dice la palabra. Un índice es, digamos que es particular. O sea, cuando hablamos de un índice de refracción, ese índice de refracción va a depender del medio en que se está propagando mi onda. ¿Ya? Es una característica específica del medio. Entonces, según lo que dice como la terminología es un cociente, que es esto, el índice de refracción se simboliza con la letra n, ¿ya? N minúscula. Y esta es la ecuación del índice entre la luz poner en un medio X, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, nos dice que es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice se calcula según esta ecuación y se simboliza con la letra n. Y además es importante que es un valor adimensional. ¿Por qué es adimensional? Porque nosotros al tener la velocidad de la luz en el vacío y las mismas unidades de medida, y al caso de estar en una división, estas se cancelan obteniendo un número adimensional. ¿Ya? En el caso de, si quisiéramos hacer una gráfica, o sea, no una gráfica, un mono, de cómo pasa esto tiene relación con la óptica. Ya vamos a armar un espacio
donde vamos a tener un medio 1, 2 con un índice de refracción 2, donde nosotros tenemos nuestro rayo incidente, que es el rayo incidente, quiere decir que incide, como dice tal cual la palabra, que choca directo hacia un medio y después se desvía según, si paso de un medio que es igual a otro medio, yo no debería tener una variación de refracción, que es la respuesta de mi onda que incide hacia el otro medio que refracta, ¿ya? Vayan diciéndome si no van entendiendo, por si acaso, para que poder ir buscando otras palabras, ¿ya? Súper importante que me digan si no entienden algo, ¿ya? Ya, entonces acá yo tengo, viene mi rayo incidente, oh, me va a quedar pésimo. Ya, voy. Piensen de que esto es súper bien hecho recto, ya por si acaso. Viene mi rayo y esto tiene un ángulo, que es un ángulo 1, porque va en el medio, todo esto es 1, ¿ya? Todo esto es medio 1. Y esta es mi superficie que divide el medio 1 con el medio 2. Y mi ángulo, que viene o sea, perdón, mi cambia porque pasa a un medio 2, por lo ende, cambia su ángulo. Medio 2, superficie y todo. Entonces, es un fenómeno de refracción, ¿ya? Porque estamos en la luz. Sí, ya. Ya, Juan, usted no ha pasado por onda. Lo vamos a pasar la próxima semana. A mí me toca hacer ondas, ¿ya? Y voy a buscar la forma en común para que lo hagamos bien, bien claro y lo podamos entender. Pero es importante de que ahora que estamos haciendo ejercicio no colapsemos con esta información, sino que busquemos abordar el problema y nos subamos al carro del ejercicio, ¿ya? Cosa de que podamos, por lo menos, ir viendo cómo desglosarlo para poder abordarlo. ¿Ya? Cualquier cosa me dicen, paramos y lo retomamos. Eso es con lo que respecta a lo que le pasa a la onda, ¿ya? Que es cuando pasa de un medio 1 a un medio 2. Ok, volvamos al ejercicio. Entonces, nosotros ya teniendo nuestra ecuación de onda, ese es un dato, o sea, no nuestra ecuación de onda, nuestra ecuación de índice de refracción, donde acuérdense que en la refracción es la incidencia de un rayo a través de una superficie que pasa de un medio hacia otro. Y eso también te lo dice la ecuación, porque la ecuación de índice de refracción relaciona dos velocidades. La velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un medio. Y en general en la ciencia, cuando se hacen como números adimensionales o características propias de X situación, se hace una relación entre, en este caso que son velocidades, de como la velocidad ideal, por decirlo así, que sería la velocidad de la luz en el vacío, que sería su máxima expresión de velocidad, respecto a la velocidad de luz en un medio, que el medio va a depender de las características propias del fluido, por ejemplo, si en el caso de que es un fluido, que va a ir oponiendo resistencia a mi paso de la luz. Es lo mismo cuando nosotros hablamos en el mar, pero esto es aplicado para la luz, ¿ya? Súper bien, tal cual, como el mar. Entonces, volvamos al ejercicio. Tenemos nuestra ecuación de índice de refracción que relacionamos las dos velocidades y además nos dicen de que ya nos hablan de que pasa de un medio 1 a un medio 2 y considerando que los índices de refracción no dependen de la frecuencia de la onda. Eso es importante, es siempre correcto que si el índice de refracción del medio 1 es menor que el índice de refracción de medio 2, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. Veamos. A ver, si nosotros decimos que, vamos a ponerle, porque ya, nuestra velocidad de la luz en el vacío es una constante, ¿cierto? Creo que son como, no me acuerdo si eran 300.000 kilómetros, era algo así, un número constante. Entonces la vamos a dejar como una constante. Entonces, nuestra única variable en esta situación va a ser la velocidad de la luz en el medio X, que en el medio 1 y en el medio 2. A eso me refiero con X, 1, 2. Entonces, si nuestra velocidad de onda es constante, vamos a despejar. Aquí vamos a decir que la rapidez en el medio 1 va a ser igual a C por N1, que va a ser 2. Y nuestra rapidez 2 va a ser igual a 4. Entonces, la velocidad, volviendo a esto acá, la velocidad es menor
que la velocidad 2. ¿Ok? Entonces, si n1 es menor que n2, que es el caso que pusimos acá, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. En el medio 1 yo tengo una propagación de onda de 2c y en el medio 2 yo tengo una propagación de onda de 4c. Por lo tanto, esta estaría bien. ¿Cierto? Díganme qué opinan, por favor, para poder ir entendiendo, o sea, ver que ustedes vayan entendiendo que es lo más importante. Ya, bacán. Vamos por la siguiente alternativa, porque eso es lo que tenemos que hacer con estos ejercicios, es tratar de darles números, porque así es más fácil. Si tú le das números y empezáis a hacer como, a ver, si yo le... Y números siempre chicos, no se pongan números complicados, ni fracciones para que no se vayan a equivocar en una tontera, pero siempre números chicos, 1, 2, 3, no sé, 5 máximo, ¿me entienden? Y así haciendo relaciones. Y lo que te ayuda también es que si son dos medios, siempre date números que sean como el doble del otro. Porque así vas a poder ver mucho más, visualmente que aumentó una, dos, tres, cuatro veces o X cantidad de veces, ¿me entiendes? Entonces, la 1 ya la tenemos lista. La B que nos dice, si N1 es mayor que N2, ya, esto al revés, la rapidez de progresión de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. Vamos a hacer la prueba para que salgamos de la duda. Si vamos a decir que N1 y N2 va a ser 4, 2 va a ser disminución de la onda 1 respecto a la onda 2. Entonces dice, si N1 es mayor que N2, N1 mayor que N2, sí, la rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. La rapidez de propagación de ambas ondas en el medio 2 es menor que en el medio 1. No, claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Inmediatamente descartamos. Chao, contigo. Y ahora la última. Si N1 es igual a N2, la rapidez de propagación de ambas ondas dependerá de la relación de las longitudes de onda. Y esto no sería así porque ya nos dicen de que esto no depende de la frecuencia de la onda. Y acuérdense que, vamos aquí a leer la explicación para que sea más claro. Dice, la definición de índice de refracción permite concluir que si N2 es igual a N1, entonces la rapidez de propagación de la onda es la misma en ambos medios. Claro, porque el índice de refracción sería el mismo. Y dado que la rapidez de propagación de un mismo tipo de onda que viaja por un medio es independiente de la longitud de onda, la opción independiente de la longitud de onda, frecuencia o amplitud de la onda, se tiene que la afirmación 3 es incorrecta. O sea, eso es importante. La longitud de onda, amplitudes con A, no dependen esta, me cuesta escribir con este lápiz. ¿Ya? Entonces la velocidad no depende de esto, ni de esto, ni de esto. Entonces, inmediatamente la descartamos. Por lo tanto, la correcta es la A. ¿Ya? ¿Cómo quedaron? A modo de tratar de empezar a familiarizarlos porque la próxima semana nos toca onda. Ya, qué bueno. Esa es la idea, que vayamos avanzando. Sí, se veía difícil, pero no es tan difícil entendiendo el concepto, ¿ya? Entonces es importante que, aparte de entender el concepto, que ustedes tengan un formulario que se lo vayan haciendo por ítem, porque física es arte ecuación, entonces, pero a ustedes no les sirve nada tener las ecuaciones anotadas si no entienden los conceptos detrás, porque los cálculos son fáciles, el tema es que tienen que entender cómo los términos que hay detrás de esa ecuación, ¿ya? Así que yo les recomiendo que se vayan haciendo un formulario, sobre todo como, bueno, con temas de onda, temperatura y todas esas cosas. Ya, vamos por la siguiente. Ya, principio de Pascal. Vamos a hablar de Pascal, que es presión y sus derivados, ¿ya? Ya.
Entonces, el principio de Pascal se refiere a una fuerza, ¿ya? Den una vuelta y me cuentan qué les parece, cuáles son sus alternativas. Ya, vamos. Tenemos dos alternativas que ustedes dijeron, que es la E y la D. La respuesta correcta es la E. Vamos a decir por qué. Vamos a hacer acá el dibujo para que nos podamos orientar mejor. Que es el tema del émbolo. ¡Uy, que me queda feo! Ya piensen que todas estas líneas son súper rectas. Entonces nosotros tenemos acá un fluido que está confinado. Y tenemos dos áreas, ¿ya? Una así y un bola. Donde tenemos un diámetro 1 y un diámetro 2. Entonces nosotros vamos a aplicar acá una fuerza. Y aquí eso es lo que pasa con los autos cuando van al mecánico, que no sé si se fijan que levantan un auto gigante, solamente en base a fuerza hidráulica. Y eso es Pascal, ese principio. Y aquí vamos a tener nosotros nuestro auto, nuestro autito que está siendo levantado con una palanca. Entonces, no, la ventana. Entonces, nos dice, ¿los cuerpos de menor densidad flotan en líquidos más densos? No corresponde porque esto es densidad que no viene al caso. Entonces, no es que esté mal, pero no, como que no habla del principio de Pascal en sí. Entonces, chao. ¿Todo cuerpo inmerso en un fluido experimenta una fuerza de empuje? Sí, también es verdad, pero no estamos hablando del principio de Pascal. Eso es acción y reacción, fuerza. No aplica. El peso de los fluidos genera una presión interna llamada presión hidrostática. A mayor profundidad a la que se encuentra un cuerpo en un fluido, mayor es la presión sobre él. ¿Ya? Pero el principio Pascal refiere principalmente a que la presión externa que se aplica a un fluido confinado, que vendría siendo esta presión de acá, porque yo estoy aplicando acá una fuerza en un área determinada que me genera internamente una presión que hace que eleve mi auto con una fuerza menor así que que si yo lo tuviera que levantar a pulso. Entonces, la presión externa que se aplica a un fluido confinado se transmite homogéneamente a todos los puntos del fluido. Eso corresponde a la presión de Pascal. ¿Por qué? Porque esta fuerza, la verdad, que se aplica a un área determinada y esa fuerza me genera en cada uno de los puntos una presión homogénea. Porque nosotros estamos pensando de que nuestro fluido es un fluido homogéneo, por ende, la distribución de presión va a ser homogénea, ¿ya? Entonces la alternativa correcta es la E, ¿ya? Y este principio se llama hidráulico, que es el hidráulico, ¿ya?
Mm, ya. Vayan diciéndome cómo van, ¿ya? Ya esta es la misma, la puse dos veces. Ya. Vamos a esta siguiente. Denle una vuelta y conversamos, ¿ya? Esto es gráfico. Acuérdense que acá yo tengo posición versus tiempo. Y el negativo, Profe, acuérdense que me indica profe, justamente. ¿pod- ¿podría Ujú. indicar si es posible? ¿Por qué las otras no? Si eran una alternativa errónea, que nos pillaban. Mire, lo que pasa con esas alternativas es que lo que hacen en la PSU, la PTU y en todas las pruebas es que te ponen alternativas que son correctas, pero no son la correcta la pregunta, ¿me entiendes? Por ejemplo, acá te preguntan en particular por el principio de Pascal. Entonces, ante eso, nosotros tenemos que tener bien claro que las otras alternativas, por ejemplo, la que dice que los cuerpos de menor densidad flotan en líquido más denso, eh, corresponde, pero no es la referente al principio de Pascal. Así que vamos a leer el principio de Pascal para que lo tengamos bien claro. Ya, dice que el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada, bueno, por el tipo que se llama Pascal, claramente, y se resume en la siguiente frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible, cuando hablamos de incompresible es que no lo podemos comprimir. Por ejemplo, en el caso del aire, el aire nosotros lo podemos comprimir, ya a diferencia del agua. Dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio, ese es otro punto, dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Qué es lo que dice acá? Que la presión externa, y acá cuando habla de confinado refiere a que es un fluido homogable. Eso es un fluido confinado, ¿ya? Se transmite decir que su presión y el principio de Pascal tiene estas características. Tenemos acá, se hace una relación entre la fuerza que yo necesito, ¿me entiende? Eso corresponde en específico al principio de Pascal. Las otras no es que sean incorrectas, solo que no aplican. Algunas sí y otras no, pero siempre para que no se confundan, siempre centrarse a lo que te preguntan. No estar respondiendo otras cosas, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ya, este es el gráfico. Denle una vuelta y lo conversamos. Ya, ¿cómo van? ¿La resolvemos?
Ya tenemos la primera. ¿Qué dice Catalina y Juan? ¿La resolvemos o tienen alternativa? Ya. No importa, vamos a resolver. Estas son fáciles. Entonces, cuando vean gráfico, no le hagan el quite porque los gráficos no tiempo, posición en metros, tiempo en segundos, ¿ok? Del tiempo donde M, N, P, Q, R y S son puntos de la curva, encontrar la alternativa correcta nos dice M y P la rapidez media de 5 metros segundo. Rapidez media es un promedio de la rapidez, ¿ya? M a N, yo tengo aquí un trayecto. Trayecto 1, trayecto 3, de Q a R, trayecto 4, de R a S, trayecto 5. ¿Ya? Tenemos 5 trayectos entonces. Entonces nos dicen que entre M y P la rapidez mide 5 metros por segundo. ¿Cómo podemos saber eso? Sabiendo la rapidez 1, la rapidez 2, porque es entre M y P, o sea, el trayecto MN y el trayecto NP. Entonces, entre M y N yo tengo un trayecto, vamos a poner aquí, una velocidad del trayecto entre M, N, de posición en el tiempo, ¿cierto? Por ende, la variación de posición desde el punto M a N yo tengo del punto 0 en el eje X al punto 5. ¿Por qué no vamos a considerar el signo? Porque el signo solo nos va a indicar la dirección, el sentido, perdón. Y la variación de tiempo, estos son, veamos, si aquí tengo el 10 y aquí tengo el 5, sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 segundos. Entonces, cada línea es un segundo. 1 metro segundo. Esa es la rapidez de... Vendría siendo los mismos 5 metros, porque sigo aquí constante en el eje X. Sin embargo, en vez de demorarme un segundo, yo voy a demorar 1, 2, 3 segundos. Entonces serían 5 metros dividido en 3 segundos. Lo que inmediatamente nos descarta la A. Porque si nosotros hacemos un promedio, no nos da 5 metros. Es distinto a 5 metros segundo. Por ende, descartamos. Ok. Entre M y Q la distancia recorrida es 10 metros. Veamos. M y Q. Aquí recorro 5, aquí recorro 5, aquí, incluso aquí ni siquiera recorre 5 porque no hay variación de posición. Es constante, se mantiene ahí en 5 metros. Serían 5, 10, 20, ¿cierto? Entonces, entre M y Q, 10 metros, no, porque son 20. Entre N y Q, la rapidez media es igual a 5 metros segundo. N y Q. N y Q. Aquí yo tengo 5 metros en 1, 2, 3. 3 segundos. Y en Q, que sería de P a Q, tengo 5, 10, 15 en un tiempo de 1, 2, 3, lo que nos daría 5 metros segundo. Vamos a hacer esa parte porque para que no se vea muy desorden. La velocidad de P y Q sería, ¿cuánta distancia yo recorro acá? Solamente me voy a fijar primero en el eje X. Entonces, de P a Q yo recorro, no, perdón, de N a Q. De N a Q. Voy a recorrer NP y PQ. Voy a recorrer de N... Ah, bueno, de NP ya la tenemos acá, porque es 5 tercios metros segundo. Y de P a Q, yo voy a tener en metros, voy a tener 5, perdón, sí, 5 metros, porque yo me estoy moviendo del menos 5 al 0, por lo que serían 5 metros, más 5 más 10, más 5 más serían 15. Entonces serían 15 metros que me estoy moviendo del punto P al punto Q en un tiempo de 1, 2, 3 segundos. Por ende, esto me va a dar segundos. Y de la misma manera, la rapidez media no me corresponde a 5 metros segundo porque el promedio es carto. Ok. Entre P y Q, el desplazamiento tiene una magnitud de 15 metros. Veamos, aquí tengo 5, 10, 15. Mira, sí, corresponde, jala bien. Entre R y S,
Entre R y S, la rapidez media es 0,5 metros por segundo, R y S. La rapidez va a ser, acá vamos a... De R a S yo tengo una variación de posición, no tengo variación de posición, porque siguen siendo los 5 metros y me estoy demorando 1, 2. Entonces tampoco corresponde. Por ende la correcta es la D. ¿Alguna duda con esta? Ya, vamos con la siguiente. Ya, fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Qué dice? Se empuja un bloque de masa. Vamos a anotar todos los datos. La masa de mi bloque es de 4 kilos. Su peso, ¿ya? No su masa. Su peso tiene la influencia, acuérdense que el peso es una fuerza y tiene la influencia de la gravedad. Y se mide en newton, porque es una fuerza. Entonces, se empuja un bloque de masa, vamos a poner aquí nuestro bloque, y este se mueve por una superficie, que desconocemos. Sobre una superficie horizontal, alcanzando una velocidad de 6 metros por segundo. En ese momento se lo deja deslizar sin empujarlo, o sea, va con velocidad, se le deja de imprimir fuerza y por ende nuestro cuerpo sigue deslizándose a través de esta superficie hasta que frena y llega a su momento de equilibrio eh, con relación al roce, ¿ya? Porque si no hubiera roce, seguiría eternamente moviéndose. Entonces, en ese momento se lo deja deslizar sin empujarlo, deteniéndose el bloque después de 2 de 6 metros segundo hasta que se le deja de imprimir una fuerza para que se mueva y en segundos nuestro cuerpo llega al equilibrio. ¿Ya? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor del coeficiente de roce cinético entre el bloque y la superficie? Así que para eso yo les voy a poner la ecuación de roce, la fuerza de roce por aceleración. Eso es todo. Bueno, en realidad en la ecuación, si ustedes se fijan, esta es la ecuación de Newton. Fuerza en masa por aceleración. La única diferencia que ahora lo que yo tengo es en nuestra fuerza de roce. Que nuestra fuerza de roce nos siente de roce cinético, que es lo que nos preguntan, ¿cierto? Y además, ya, bueno, hasta ahí los voy a dejar, a ver cómo van con esto y después si no les sirve mucho, lo resolvemos entre los cuatro. ¿Le parece? Así que denle una vuelta. Hay otro dato que les voy a dar aquí. Es que nuestra fuerza... Uy, que no, ahí sí. Nuestra fuerza peso a la fuerza normal. Porque estamos en una superficie. Cualquier cosa... Bueno, me dan una opinión y si no, lo resolvemos juntos, ¿ya?
Ya, resolvámosla para que vamos a avanzar a la siguiente. ¿O quieren un poquito más de tiempo? Ya, vamos. Entonces tenemos la masa, tenemos el peso, que el peso en el caso de ser una superficie horizontal equivale a la fuerza normal, ¿ya? Peso, la fuerza peso igual a la fuerza normal. Acuérdense que la fuerza normal es una fuerza perpendicular que actúa sobre todos los cuerpos en la Tierra, ¿ya? Que es como... está siempre presente, por eso se llama normal, ¿ya? Entonces, nosotros, para poder, tenemos que empezar a ordenar la información que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos la masa, tenemos el peso y tenemos la rapidez que alcanza y cuándo se detiene. El cuánto tiempo se detiene para llegar a la velocidad cero. Y nosotros nos están preguntando por el coeficiente de roce cinético. Entonces, para nosotros poder llegar a la particularidad del coeficiente de roce, tenemos que primero sacar la fuerza de roce, ¿ya? Y la fuerza de roce es la masa, que la masa la tenemos, sin embargo, que la aceleración no la tenemos, pero sí tenemos lo que tenemos metros por segundo, que es nuestra velocidad final, cuando nuestro cuerpo se detiene al cabo de 2 segundos. 0 metros segundo. Ay. Y además nosotros sabemos el tiempo que nosotros llegamos al reposo, que vendría a ser 2 segundos. Con esos datos, en el tiempo. Por ende, nosotros tenemos velocidad final o velocidad 2, porque acuérdense que al ser un delta, siempre van al revés. Final menos inicial, 2 menos 1 y así. Eso es para evitar los negativos. Entonces, vendría a ser 0, que es la velocidad 2, menos 6, dividido un tiempo de ambas dos. Y aquí tengo un tiempo. Siempre es importante que pongamos las medidas, porque así vamos a ir guiando si vamos bien o vamos mal. Eso nos da menos 6, se va con perdón, se multiplica y te queda metro segundo cuadrado, que es las unidades de medida de la aceleración. ¿Ok? Entonces, teniendo eso ya podemos entrar a esta ecuación, que es la ecuación de la fuerza de roce, que nos va a decir que la fuerza de roce por la aceleración, que vendrían siendo menos 3 metro segundo cuadrado. Lo que nos da, esta se considera en sin negativo, por si acaso, ¿ya? Valor absoluto. Lo que nos da una fuerza de 12 newton. Teniendo la ecuación de fuerza de roce, teniendo el valor de la fuerza de roce, nosotros podemos entrar a la ecuación particular del coeficiente de roce. Que la ecuación del coeficiente de roce dice que la fuerza de roce va a ser igual por nuestro coeficiente de roce. Porque cuando la fuerza de roce y el concepto de roce es que nosotros tenemos nuestro bloque va a una velocidad y después se le deja de imprimir la fuerza necesaria para que siga con velocidad constante y sigue con su inercia propia eh, hasta que se detiene en consecuencia de su propio material con respecto a la superficie donde él se está deslizando. Y ese corresponde a nuestro roce cinético, porque es un roce en movimiento, ¿ya? Hasta que llega al punto cero. Por ende, nuestra fuerza normal es nuestra fuerza que actúa, que es nuestra perpendicular movimiento propio, que vendría siendo, en este caso, el movimiento de la inercia con la que viene nuestro bloque, según la fuerza que traía, ¿me entienden? Porque venía con 6 metros por segundo, pero después dice, se le deja de empujar, por ende, este cuerpo se detiene a los 2 segundos en consecuencia de la oposición de ambas fuerzas, que sería nuestra fuerza normal, que nuestra, igual en este caso al ser perpendicular, es igual a la fuerza peso, con respecto a nuestra fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, es coeficiente de roce. Pero despejémosla. Fuerza de roce igual al coeficiente de roce, ¿cierto? Nosotros tenemos la fuerza de roce, sí, porque la calculamos, la tenemos. Y nuestra fuerza normal la sabemos, ¿por qué? Porque es igual a la fuerza peso, porque es una superficie horizontal, ¿ya? Entonces, nuestro coeficiente de roce, voy a continuar un poco desordenado, pero me entienden. Entonces, nuestra fuerza de roce son 12 newton respecto a nuestra fuerza normal, y eso nos va a dar un valor de 12 dividido 40. Aquí tengo una calculadora. Un valor de
3 décimos me da, que sería 0,3. Por ende, la respuesta correcta, sí, tal cual. Nuestra respuesta correcta sería la letra B. Ya, ¿qué opinan de este ejercicio? Dele, tiene la mano En realidad, levantada. profe, yo le quería hablar de otra cosa. En realidad, profesora, yo le quería hablar de otro tema, pero para otra ocasión. Profesora, ¿cómo los científicos, los astrónomos hacen los cálculos de asteroides, sabiendo que el asteroide no hay roce, no hay fuerza de roce, simplemente atracción por las estrellas que le dan ese empuje para moverse de un punto a otro e ir ¿cuánto se llama? Orbitando una estrella? ¿Cómo hacen los cálculos para saber en qué trayectoria va un asteroide y cada cuánto tiempo pasa por el mismo lugar? Ya, Eso mire, es para que lo responda para más adelante, profesora. ya, mire, yo le Porfa. voy, Muchas gracias. ya, sí. Mire, eso, ya, yo me declaro ignorante, la verdad, porque no tengo conocimiento de los cálculos que hacen como a nivel de astronomía, porque son cálculos más complejos que incluyen probabilidades. No es física simple, no es física clásica, sino que ya entran a la física que llamas cuántica, que tiene que ver como con probabilidades. Con probabilidades porque tú tienes que pensar de que todos estos ejercicios que nosotros hacemos son ejercicios basados en la idealidad, en una física ideal, en una física que no tiene caos ni tampoco tiene otro tipo de reglas, que son las reglas que rigen la vida cotidiana y sobre todo las reglas del universo, que los asteroides en particular tienen temperatura. Cuando ya nosotros empezamos a cambiar nuestro sistema y pasar de la idealidad a la realidad, que es que son los, por ejemplo, ya, vamos, pensando en gases, que tiene mucho que ver con el universo, que son los gases reales, entran ecuaciones que son mucho más complejas, que vienen con ecuaciones diferenciales y con otro tipo de cálculo que refiere, que se acerca mucho más a las probabilidades. Y cuando hablamos de temperatura, cambios de presión y todo, la agitación molecular en particular aumenta generándose eh, una, una indeterminación de que es mucho más difícil, a eso me refiero con indeterminación, que es mucho más difícil el cálculo de posición de una partícula, porque hay mayor velocidad, porque hay más caos, hay interacciones, reacciones químicas que están ocurriendo, entonces no podría darle una respuesta. Eso es como lo que yo sé, es lo que pienso como con respecto a la realidad, porque todo esto que nosotros vemos es situaciones ideales. No, ojalá que le haya orientado un poco y si no, vamos a darle una vuelta después. Ya, vamos con la siguiente. Ya, torque. Se viene el torque, así que denle una vuelta y lo conversamos, ¿ya? ¿No lo han visto? ¿No lo recuerdan, torque? Ya, si no, pasemos a la siguiente para que no perdamos tiempo en esta, ¿ya? Ya, esta sí que sí, porque esto es presión. Ya dice que en el fondo de un recipiente con agua se ata un globo esférico inflado con aire, el cual queda totalmente sumergido en él, tal como se muestra en la figura. Si se aplica una fuerza de magnitud F que desplaza el émbolo en el mismo sentido de la aceleración de gravedad, entonces es correcto afirmar que el globo, ya, esto también em, es principio de presión y Pascal, ¿ya? Les voy a poner aquí, esto es Pascal, y me dan lo que piensan. Y si no están seguros y seguras, empezamos a resolverla.
Ya, entonces, démosle una vuelta. Ya, dice, nosotros tenemos un sistema donde tenemos un émbolo que tiene, esto es un área determinada, vamos a poner que es un área uno. No hay cambio. ¿Qué fuerzas no me están participando? La fuerza de gravedad, la fuerza que se me ejerce para presionar el émbolo. ¿Ya? Tenemos un globo sumergido en un fluido de agua. Nuestro globo contiene aire. Esto es clave. Nuestro globo contiene aire y nuestro recipiente contiene, es un fluido siempre y cuando en gas se puede comprimir un poco más, tampoco tanto, pero se puede comprimir más. Y el aire, hidrógeno, oxígeno, bla, bla, bla. El aire es un fluido compresible. El aire, nosotros podemos, eh, por ejemplo, el aire, al ser un gas, el aire siempre va a querer ocupar la mayor cantidad de tamaño que tenga. Si nosotros tenemos el aire en una habitación y después pescamos ese aire y lo comprimimos y lo dejamos en la mitad de la habitación, el aire va a seguir presente, la misma cantidad, solo que comprimido, ¿ya? Entonces, nos dicen que tenemos nuestro recipiente con agua, dentro tenemos un globo que tiene aire y un émbolo donde se le está aplicando una fuerza, pero está en equilibrio, ¿cierto? Porque dice en el fondo de un recipiente con agua se ata un globo esférico inflado con aire, el cual queda totalmente sumergido. Posteriormente se coloca un émbolo en el recipiente que encaja perfectamente en él. Esa es la situación uno que está en reposo. Después la situación 2 viene. Si se aplica una fuerza de magnitud F que desplaza el émbolo en el mismo sentido de la aceleración de gravedad. O sea, quiere decir que el agua está comprimiéndose un poco. ¿Me entiende? Entonces vamos a borrar eso para que no se vayan a confundir. Ya. Borrar esto porque tiene hasta cierto punto, da solamente un espacio. Entonces, si se aplica una fuerza de magnitud F que desplaza el émbolo en el mismo sentido de la aceleración de gravedad G, entonces es correcto afirmar que el globo, entonces ahora nos vamos a poner toda la atención en el globo, dice, explota debido a la presión ejercida sobre él, B, se achata en la parte superior del mismo, C, aumenta su radio uniformemente, D, mantiene su tamaño y aspecto, E, disminuye su radio. Se achata en la parte superior, según el principio de Pascal, actúa sobre cada uno de los puntos del globo deformarse, ¿ya? O sea, achatarse por un lado y como quedar así deforme. Sería extraño porque eso querría decir que la presión está siendo mayormente aplicada en la parte superior y no en como de manera uniforme. ¿Aumenta su radio uniformemente? No, radio aumente es que yo tenga más espacio para que mi globo y mi aire se expanda. Por ende, yo necesito, en vez de tener mayor presión, estaría el émbolo alejándolo en contra de la aceleración de gravedad aplicando la fuerza. Estaría disminuyendo su presión. ¿Mantiene su tamaño y aspecto? No, tampoco mantiene su tamaño y aspecto porque hay un cambio de presión, entonces no puede mantenerse igual. Explota debido a la presión ejercida sobre él, tendría que ser mucha, mucha presión. Y dice que disminuye su radio, sí, es ahí, disminuye su radio. ¿Por qué disminuye su radio? Porque el globo, al tener aire, el aire es compresible. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta natural de mi globo que tiene aire a un fluido, denso comparado con el aire, que es el agua, a medida que se le ejerce presión? Va a tender a disminuir su área para poder mantener el equilibrio y equilibrar fuerzas, tanto internas del aire que está dentro del globo, como la fuerza que se me está ejerciendo a través del émbolo, y esa fuerza se expresa en forma de presión que pasa a través del agua y por ende hace que mi globo que tiene aire adentro disminuya su radio y se comprima. Entonces la correcta sería la letra. Ya, ya, ¿dudas con esa? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Para que pasemos a la siguiente? Ya, súper. Vamos entonces. Temperatura termodinámica. Nos dice un cuerpo R
¿Dónde estoy? Ya. Un cuerpo R tiene temperatura TR y un cuerpo S tiene temperatura TS. Si se colocan en contacto térmico en un recipiente aislado y TR es mayor que TS, entonces esto es transferencia de calor. Termodinámica. Aquí vamos a poner calor. Porque acuérdense que la temperatura no se transfiere, uno transfiere calor. Y el frío tampoco. El calor que se pierde o se gana. Es una interacción. Entonces vamos a resolverlas al tiro porque estamos medio cortos de tiempo. Entonces nos dice si se colocan en contacto térmico en un recipiente aislado. O sea, y aquí están liberando calor. El que más libera calor. Y ese libera muy tranquilo. R es mayor que TS. Ok. Entonces nos dicen que un cuerpo tiene temperatura TR y un cuerpo S tiene temperatura SS. Si se colocan en contacto térmico en un recipiente aislado, TR y TS entonces R absorbe igual cantidad de calor que la que cede S. R absorbe menor cantidad de calor que la que cede S. R cede menor cantidad de calor que la que absorbe S. R cede igual cantidad de calor que la que absorbe S. Y R cede mayor cantidad de calor que la que absorbe S. Aquí hay palabra clave. Palabra clave. Contacto térmico y cuando es un recipiente aislado, la transferencia de calor entre uno y otro es la misma. ¿Por qué? Porque cuando dos cuerpos se encuentran en un recipiente aislado térmicamente, porque eso es lo que dice, que es un recipiente aislado, y cuando se refiere a aislados, estamos hablando de temperatura, es una aislación térmica, ¿ok? Es como un termo. Entonces, la energía cedida por uno de los cuerpos es igual a la absorbida por el otro. Y dado que el calor siempre fluye desde el cuerpo que tiene mayor temperatura al de menor temperatura, se tiene que RC de calor. Eso es importante. Si es medio calor al medio, si es la temperatura cuando está sol, si no, un TR es mayor que la temperatura en S, y S va a ser quien vas a absorber, porque nuestro sistema está aislado y no entra el medio, ¿me entiendes? Sino que netamente hay una transferencia de calor entre el cuerpo R y el cuerpo S. No entran otros cuerpos ni tampoco otros medios. Por lo tanto, al ser un recipiente aislado y haber contacto térmico, TR tiene mayor temperatura que TS, es R quien cede porque tiene mayor temperatura. Entonces, inmediatamente vamos a descartar todas las que dice que R absorbe. Absorbe, chao. Porque no, R en ningún caso va a absorber porque R está transfiriendo calor, porque tiene mayor temperatura. Descartamos esa. Al ser un recipiente aislado, inmediatamente se descartan el igual o igual menor o mayor, sino que la correcta es la D, porque al ser aislado hay una transferencia de calor, uno cede, el otro absorbe. Nada más, no hay pérdidas de calor y estamos considerando también lo mismo de siempre que un sistema ideal. Por ende, la respuesta correcta es la respuesta D. ¿Entendido? ¿Lo entendieron bien? ¿Cómo van? Porque la C habla de menor cantidad y lo que se transfiere es una cantidad igualitaria de calor. El que cede, por ejemplo, cede, por darte un ejemplo, 100 kilocalorías, R, S va a absorber 100 kilocalorías. Y arriba la C dice R cede menor cantidad de calor que la que absorbe S. Entonces no es igual. Hay una diferencia acá. Y al ser un recipiente aislado, nosotros tenemos una transferencia de calor igual al que el que cede 100 kilocalorías, el que la absorbe va a absorber las 100 kilocalorías, porque es un sistema aislado, un recipiente aislado, ¿me entiendes? Dígame si entiende bien. Aquí me faltó esto, porque esto va así, po. Eso es lo que lo hace ahí.
Entonces hay una transferencia entre estos dos nomás, no entre el medio. Ya, bacán, vamos por la siguiente. La última que vamos a hacer, ¿ya? Porque estamos en la hora. Ya. ¿En cuál de los siguientes casos el calor se transfiere desde el cuerpo S al cuerpo P exclusivamente por radiación? Aquí tenemos formas de transferencia de calor. La anterior era forma de contacto térmico, o sea, había una conducción de temperatura entre un cuerpo y el otro. En este caso también es una forma de transferencia de calor, pero por radiación. Entonces, dice, ¿en cuál de los siguientes casos el calor se transfiere desde el cuerpo S al cuerpo P exclusivamente por radiación? Claro, pues eso pasa, porque la presión es demasiado fuerte y el cuerpo ya no aguanta el equilibrio. Entonces, en esos casos, eh, la fuerza del agua sobre el cuerpo ya no les da. Ya, estamos hablando de radiación. Acuérdense que la radiación, vamos a hacer el típico ejemplo del solcito y la señora, que no lo hagan, tomando sol, no va a estar donde está en la playa con aceite para su cuerpo, igual que fuera un bistec, y le está llegando toda la radiación a su cuerpo. Esa es la transferencia de calor en forma de radiación. Entonces, exclusivamente por radiación. Y nos están diciendo la transferencia del Sol, vamos a decir, este es mi cuerpo S, el Sol, y este es mi cuerpo P, de persona, ¿ya? Entonces, si ese es el Sol y P es la Luna, ¿ya? Si ese es una estufa a gas y P una persona cerca de ella, si ese es una plancha y P una camisa que se está planchando, no, porque hay contacto. Si ese es el Sol y P un bañista que se está bronceando en la playa. Si ese es el filamento de una ampolleta incandescente y P un libro cerca. No, porque no es radiación como tal. Bueno, veamos la respuesta. Dice, una diferencia entre la transmisión de calor por radiación y la transmisión de calor por convección y conducción consiste en que las dos últimas requieren de un medio material. Lo anterior implica, ya, y aquí tengo un error, porque en este caso no es radiación. Yo acá tengo un medio material que vendría siendo mi aire. Esta forma de transferencia de calor es conducción. En conducción y convección. En esas dos formas de transferencia de calor se necesita un medio material, que en este caso vendría siendo el aire. Entonces, lo anterior implica que como entre el Sol y la Luna no hay un medio material que permita la transferencia de calor por convección o conducción, solo hay transferencia de energía por radiación. Por lo tanto, es esta la correcta, la letra A. ¿Por qué? Porque entre el Sol y la Luna no hay medio material, sino que técnicamente sería vacío, ¿ya? No esto, porque aquí tenemos medio material, aquí tenemos aire, aquí tenemos no sería radiación porque es directo, por lo tanto sería directo entre la plancha y la camisa. En este caso tampoco, porque tenemos el medio material que es el aire también. Y si es el filamento de una ampolleta incandescente, yo veo el libro de ella tampoco, porque también tenemos un medio. ¿La entendieron? Ya, bacán. A ver, ¿cuántos más nos faltaron? Uno, dos. Pucha, nos faltaron varios, pero ¿qué les pareció la clase? Voy a conservar, se va a ver medio feo cuando lo suba a un curso, pero está la explicación, así que lo voy a mantener. ¿O prefieren que les saque las anotaciones? Manténgala. Ya, las voy a mantener. Son tan feos mis dibujos, pero voy a mejorar, ¿ya?
Vamos a dejar hasta aquí la clase, espero que les haya gustado mucho. O sea, más que les haya gustado, que hayan aprendido los ejercicios que hicimos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejercicios. Así que espero que esos 8 que hicimos lo hayan aprendido bien y porfa estudien harto para que les vaya súper en la prueba, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por participar y por conectarse. Voy a subir la clase a un curso ya a YouTube, ¿ya? Que tengan un lindo fin de semana y estudien harto, ¿ya? Profe, Sí, los ejercicios restantes los podríamos ver en otra oportunidad. por supuesto. Muchas gracias, profesor. El que le toque siguiente, que creo que es otro compañero, porque a mí me toca la clase de ondas de común, le ¿Ya? voy a decir que nos quedaron estos pendientes para que los terminen, ¿ya? Por favor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Igual Un ustedes buen fin de cuídense. semana. Gracias. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por participar. Chaito.